Bona tarda. Vamos, se hará en castellano porque está filmando él para después colgarlo, un amigo nuestro que siempre filma todo porque no puede estar, que es Jesús Jurado, y lo ha hecho Jordi en sitio de él, y se va a pasar a YouTube. Por tanto, llegará a Sudamérica, llegará a muchas partes, a todo el mundo llegará. Se suele hacer así, ¿eh? Y bueno, quizás, no lo sé, a lo mejor de aquí al cielo, ¿eh? Ella, de aquí al cielo, todos. Bueno, todas estas actividades, estas conferencias, se vienen haciendo durante todo el año, todo el trimestre, de la clase escolar, se puede decir, de la Sociedad Teosófica Española. Quizás algunos de aquí no saben lo que es el dato del programa, para que ustedes vean detrás y puedan ver de que más o menos pues nosotros vamos, ¿no? Y hacemos. Normalmente pues las hacemos los viernes, como verán, a las 7 de la tarde, y hacemos otras actividades como meditaciones para la luna llena. Cada luna llena se hace una meditación que la lleva también ese señor que firma normalmente, Jesús Jurado. Hacemos seminarios, ahora hemos hecho estos 3 días en concreto un seminario sobre los miedos, donde también está colgado en el YouTube, si lo queréis escuchar. Y también pues se hace una meditación, o sea, un curso de teosofía los martes a la tarde, a las 5 de la tarde. También se viene haciendo durante bastante tiempo. Aquí os presento que algunos ya la conocéis, a Mercè Alegría. Mercè Alegría, que ella es licenciada en Filosofía y Letras y nos va a explicar una cosa preciosa, el verdadero sentido que se esconde detrás de los cuentos de hadas. Todos nos parece que los cuentos de hadas son para niños, pero es que dentro de la sencillez que hay de explicar una historia para un niño, hay un contenido profundo que responde normalmente a un arquetipo. Un arquetipo es como si fuera una condensación de contenido de vida, que entra filosofía, ciencia, religión, de todo lo que es la vida, y lo esconde en un arquetipo que hay los ciertos puntos del cuento que ella dirá, desglosando, que yo creo que no me marcho de lo que tú explicarás, vamos desglosando, porque tú y yo vamos muy a la par, desglosando, y nos explicará lo que esa cosa sencilla que nos parece tan inocente y tan pura, pues en ella el contenido tan misterioso, tan verdadero y tan profundo que tiene un cuento. Lo dejo que se explique. Gracias. Pero primero haremos un minuto de silencio, como de una pequeña meditación. Buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer a la Sociedad Teosófica de Rubí que me abra las puertas de su casa, de este lugar donde ellos habitualmente programan sus actividades, para venir a compartir con vosotros lo que para mí es un trabajo que he hecho de forma muy personal, donde quizá
esa licenciatura en filosofía que ha nombrado Margarita ha tenido una importancia relativa, porque realmente lo que más ha jugado a favor de lo que he descubierto creo que han sido esos ratos de la infancia en los que yo apasionadamente disfrutaba de esos cuentos de hadas de los que yo os voy a hablar. Primero, quiero aclarar que cuando hablamos de cuentos de hadas, a veces se da un equívoco. Pensamos que nos referimos a las hadas, a los elementales de la naturaleza, o a las hadas mitológicas, y no nos referimos a ese tipo de hadas. Ya veremos por qué hablamos de cuentos de hadas, cuando en realidad, bueno, no quiero avanzar más. Veremos que el término hada, que sí que a veces el hada aparece en el cuento, podemos recordar, por ejemplo, el cuento de la Bella Durmiente, donde aparecen 13 hadas, o podemos recordar el cuento de la Cenicienta, donde también aparece un hada, aunque en la versión de los hermanos Grimm el hada no aparece. Sí que de vez en cuando puede aparecer un hada, pero no es precisamente lo que caracteriza estos cuentos. Por eso lo que quiero decir es que estos cuentos de hadas, estos llamados cuentos de hadas, también podríamos decir que son los cuentos tradicionales, esos cuentos que hemos leído de niños, esos cuentos que todos de alguna manera conocemos, pero que lo que quizá no conocemos es que dentro de esos cuentos, como ha dicho Margarita, se esconden unos significados muy, muy profundos. De hecho, esos cuentos tienen una multitud de capas donde podemos leerlos. Podemos leerlos en clave psicológica. De hecho, un autor, Bruno Bettelheim, en su libro El psicoanálisis de los cuentos de hadas, desveló todos esos secretos psicoanalíticos que tenían esos cuentos. Otros autores han hecho hincapié en el significado pedagógico de estos cuentos, porque también lo tienen. Actualmente, estos cuentos están en cierto modo mal vistos. Se los considera como unos cuentos casi que pervierten a los niños, que porque son sexistas, porque son violentos, porque aparecen a veces escenas muy crudas, y aunque sí que hay unos poquitos, porque fijaros, estos son los cuentos de los hermanos Grimm. ¿Cuántos cuentos hay aquí dentro y qué pocos conocemos? Esos poquitos que conocemos, muchas veces incluso se les cambian cosas para que sean más digeribles por los niños. Pero como también se ha dicho, esos cuentos no fueron pensados para niños, esos cuentos fueron pensados para todos nosotros, para que lo pudiéramos los adultos recordar esos mensajes ocultos que de alguna manera, aunque nosotros conscientemente no conozcamos su significado, como hoy desvelaremos alguno, sin embargo, algo en nosotros sí que lo comprende. Esa parte que es capaz de acceder al significado de esos arquetipos es capaz de comprender, aunque nosotros no comprendamos lo que nos están diciendo. Porque en realidad el significado que vamos a profundizar hoy se encuentra muy adentro de los cuentos y muy adentro de nosotros mismos. Dicho esto, voy a hablar también de la segunda parte del título de la charla, que es cuentos de hadas y evolución de la conciencia. Podemos pensar, ¿qué tienen que ver esos cuentos? ¿No? Que muchas veces utilizamos la palabra cuento también de forma peyorativa, como no me cuentes cuentos, déjate de cuentos, eres un cuentista. ¿Cómo puede ser que los cuentos, esa aparente banalidad, tenga que ver con algo tan profundo como la evolución de la conciencia humana? Pues espero que cuando termine este rato de charla que vamos a compartir, lleguéis a la conclusión de que así es, que detrás de esos cuentos se esconde algo tan profundo como la historia de la evolución de la conciencia humana. Bueno, continúo. Quiero primero recordar una cita de Rudolf Steiner, que fue un gran amante y un gran investigador de los cuentos de hadas, entre muchísimas cosas. En una conferencia que dio hace más de 100 años en Berlín, dijo estas palabras: muchas conferencias necesitaría para decir todo lo que yo bien quisiera acerca de la esencia del cuento. Yo digo lo mismo, guardando las distancias decididas con el maestro Rudolf Steiner. Pero es verdad que en una hora es imposible contar todo lo que se puede contar sobre los cuentos. Yo espero ofreceros unas cuantas pinceladas, pero que sean lo suficientemente significativas como para despertar vuestra curiosidad y vuestro interés por los cuentos. Otra frase también de Rudolf Steiner, que fue una frase que a mí me hizo pensar incluso que los cuentos de hadas podrían tener una aplicación terapéutica, que realmente terapéuticamente podemos necesitar escuchar esos cuentos, dice así: el alma necesita que la sustancia de los cuentos de hadas fluya a través de las venas espirituales.
Realmente es una necesidad de nuestra alma el tener contacto con esta materia. Y sin embargo, actualmente a los niños, que son precisamente, que aunque no sean para niños, es verdad que de los 3 a los 7 años escuchar, leer cuentos de hadas resulta muy beneficioso porque es como sembrar. Estamos sembrando y estamos despertando, haciendo cosquillas al alma para que despierte, para que luego de adulto tenga una serie de recursos. Ese alimento quizá no se les esté dando, pero como seguro que todos vosotros tenéis acceso a niños con los que podéis estar, pues si tenéis ocasión, contarles esos cuentos. Y a poder ser, id a las versiones de los hermanos, a la versión de los hermanos Grimm, que eran unos grandes iniciados y que sabían muy bien lo que escribían, que aparte de recopilar lo que iban contándoles aquellas ancianas de los pueblos, ellos sabían que era lo importante, lo que debía ser preservado, y aquí lo tenemos preservado para todos nosotros. Bueno, no puedo mostraros la imagen. Había puesto una imagen de una chica que fue famosa hace unos años atrás por un distintivo. No sé si os sonará el nombre de Natasha Kampusch. Natasha Kampusch fue una chica que de niña, a los 10 años, fue secuestrada y durante 8 años fue encerrada en un zulo por su secuestrador, en un zulo de 5 metros cuadrados. Pues esta chica, cuando salió, en sus declaraciones, en muchas declaraciones, porque fue incluso acosada por la prensa, llevada por aquí y por allá, se montó mucho circo alrededor de ella, pero dijo algo que yo escuché y que nunca olvidé. Dijo que durante todo ese tiempo de cautiverio, durante esos 8 años que estuvo allí, y que finalmente fue ella la que consiguió escaparse, cuando tuvo la primera ocasión de escaparse, lo hizo, lo que le dio la fuerza fue haber leído cuentos de hadas. Porque, como dice el escritor británico Gilbert K. Chesterton, dice, los cuentos de hadas son más que reales, no porque digan que los dragones existen, sino porque nos recuerdan que los dragones pueden ser derrotados. Eso es lo importante de los cuentos de hadas. Cualquier argumento de cuentos de hadas, por terrible que sea, al final tiene una característica común, tiene un final feliz. Al final el héroe o la heroína consigue vencer todos los desafíos y consigue llegar al final victorioso, consigue vencer a dragones, a gigantes, a brujos, a lo que sea con lo que se tenga que enfrentar. Quizá hay ocasiones en las que peligre su vida, pero finalmente será capaz de llegar al final venciendo a esas terribles adversidades. De hecho, una de las cosas que aprendemos con los cuentos de hadas es que la adversidad, esa adversidad a la que tanto tenemos los humanos y que tanto nos acompaña en la vida, por desgracia, o porque así tiene que ser, esa adversidad es también nuestra maestra. La adversidad es muchas veces la que desencadena el cuento. Hay una madrastra, hay una determinada circunstancia, un padre malvado, hay una circunstancia adversa que hace que el héroe o la heroína se vea arrojado fuera de su vida cotidiana y tenga que enfrentarse a los desafíos. Todos en nuestra vida hemos vivido situaciones, de ahí no se escapa nadie, en las cuales nuestra vida confortable ha vivido un acontecimiento que nos ha sacudido, nos ha expulsado de ahí, y de repente nos hemos tenido que ver pues en situaciones, haciendo cosas que nunca nos hubiéramos imaginado tener que hacer. Seguramente todos, cuando hemos sido capaces de superar todas esas pruebas, como cualquier héroe o heroína de cuento de hadas, nos hemos coronado, hemos visto que de alguna manera hemos crecido en esa aventura, en eso que nos podía haber hundido, sin embargo fue una oportunidad de crecer, y si la hemos aprovechado, así ha sido. Esas son las historias que nos cuentan los cuentos de hadas. Por eso muchas veces la adversidad forma parte de la evolución y es una herramienta de evolución. Los cuentos han viajado con todos nosotros a lo largo de toda la historia de la humanidad. Los cuentos nos han acompañado desde los orígenes. En la prehistoria, estad seguros, se contaban cuentos. En las cuevas, cuando la humanidad vivía en cuevas, cuando vivían en chozas, se contaban cuentos. Esas largas noches alrededor de la hoguera estaban llenas de cuentos. Cuentos que, aunque os parezca mentira, eran muy parecidos a los cuentos que ahora conocemos. De hecho, es fácil de saber, porque si vamos a lugares como Asia, África, en cualquier sitio encontramos en el fondo los mismos cuentos. Una investigadora de folclore inglesa, Charlotte Sophie Byrne, descubrió que había 70 tipologías de cuentos que se repetían en todo el mundo. Una estructura
una serie de pasos en los cuales lo podíamos encontrar repetido una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez. Y esto realmente es algo bastante insólito, porque vamos a ver, si podemos pensar, viajamos de un sitio a otro, nos llevamos los cuentos, eso lo podemos entender todos. Yo lo que no entiendo es de qué manera, o no entiendo, sí lo entiendo, pero lo que me resulta más curioso, lo que me hizo preguntarme, pero ¿cómo esto es posible? ¿Cómo es posible que algo que se transmite oralmente, porque claro, los libros es una cosa muy reciente, eso en la historia de la humanidad pasó antes de ayer, o esta tarde, lo de que llegaron los libros. Realmente los cuentos han sido transmitidos oralmente. ¿Y cómo es posible que haya una esencia en cada cuento que se haya mantenido a pesar de cambiar de escenario, a pesar de cambiar de cultura, a pesar de cambiar de clima, cambiando todo, se ha mantenido esa esencia? ¿Cómo es posible? Pues bien, yo lo preguntaba sobre todo porque no sé si conocéis la técnica del rumor. Técnica del rumor es un ejercicio que yo a veces he practicado, en el cual, si por ejemplo ahora en esta aula se quedaran 3 o 4 testigos y el resto saliera fuera del aula y hiciéramos entrar a uno y le leyéramos exactamente una pequeña noticia, algo fácil de recordar, y además le diéramos estas instrucciones: recuerda exactamente lo que te voy a leer y transmítelo a la siguiente persona que entre. Le leeríamos la noticia y entonces haríamos entrar al siguiente y él tendría que transmitirla. Este al siguiente, este al siguiente. 4 o 5 personas después, la historia habría dado totalmente la vuelta. Lo que era blanco sería negro, lo que era una madre que le decía al hijo que no se fuera a bañar al río era una madre que ordenaba al hijo que se fuera a bañar al río. Aunque parezca increíble, es así, y así funciona. Por eso nunca debemos fiarnos de los rumores, porque generalmente han sido distorsionados. Pero si esto es así, y es así, ¿cómo es posible que los cuentos se hayan mantenido? ¿Por qué existe en el cuento algo tan poderoso que hace que se mantenga? Yo creo que los niños conocen el secreto, porque si le habéis contado alguna vez un cuento a un niño, si se lo volvéis a contar otra vez y cambiáis una sola cosa, el niño os riñe y dice: no era así, no era así. Ayer me dijiste que entraba por la puerta, no que entraba por la ventana. Caramba, qué precisión, cómo son capaces de recordar, porque saben que los detalles son importantes, y desde luego en los cuentos hay detalles que son muy, muy importantes. Llegamos durante el romanticismo, que fue la época en la que esta autora de la que os he hablado, esta folclorista, hizo esta identificación de cuentos. Hubo un gran interés por los cuentos tradicionales, por los cuentos de hadas, y los hermanos Grimm, que han aparecido inevitablemente, son los principales conservadores de este legado, de este auténtico patrimonio de la humanidad que son los cuentos de hadas. Ellos recorrieron todos los rincones de Alemania buscando que les relataran cuentos y más cuentos y más cuentos, y los recogieron y los editaron. Y resulta que esos cuentos, que no eran para niños, ellos no lo hicieron pensando en los niños. Sin embargo, los niños enseguida se adueñaron de ellos. Los niños enseguida se los hicieron suyos. Y estos cuentos que se editaron a principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII, no han dejado de editarse nunca. Y es más, se traducen a multitud de idiomas. Sí que son importantes los cuentos. Desde luego todos conocemos a Pulgarcito, a Hansel y Gretel, a Caperucita Roja, a Blancanieves, a la Bella Durmiente. Son muy, muy conocidos por nosotros. Sin embargo, lo que se esconde dentro de esos cuentos quizás sea una sorpresa. Vamos a empezar por el título de... Bueno, yo aquí tengo esta edición, que es todos los cuentos de los hermanos Grimm, pero dentro de estos cuentos hay lo que fue su gran libro, el gran libro que ellos lanzaron con los cuentos, que fue Cuentos de la infancia y del hogar. Este título, si pensamos, ¿a qué se refiere? Pues podemos imaginar el hogar, ese fuego de la casa, ese reunirse alrededor del fuego en el hogar, toda la familia reunida, y vamos a contar cuentos para los niños, ¿no? Sin embargo, yo creo que esconde un mensaje secreto. Son cuentos de la infancia, porque son cuentos que nos llegaron en la infancia de la humanidad y que desde la infancia de la humanidad nos acompañan. Son cuentos que desde nuestra identidad espiritual nos han acompañado, y nos han acompañado desde que éramos niños en este planeta, en la Tierra. Imaginaos lo que debía ser para esos primeros humanos enfrentarse a tantísimos desafíos.
lo sigue siendo ahora para nosotros. Pero imaginaros cuando tenían que salir a cazar para poder comer, cuando tenían que enfrentarse a inclemencias con apenas escasos recursos. Y esos cuentos, esas historias les recordaban que eran algo más, que eran poderosos. Y eso es lo que nos siguen recordando a nosotros. Son cuentos de la infancia y son cuentos del hogar, porque nos recuerdan que nuestro hogar no es este, que nuestro verdadero hogar está mucho más allá de aquí. Nuestro verdadero hogar es el que se refiere a nuestra auténtica identidad, porque todos nosotros no somos esto que conocemos, aunque también lo somos, desde luego, pero somos algo que para conocerlo no lo podemos conocer con estos ojos. Para conocerlo tenemos que cerrar los ojos y ir hacia adentro, para descubrir nuestra verdadera identidad. Es de este hogar del que nos están hablando los cuentos, constantemente, constantemente. Por eso es un lugar, ocurre lo maravilloso. Lo maravilloso forma parte de este mundo de los cuentos. En un cuento puede ocurrir de todo. Un niño pequeño puede vencer a un gigante. ¿Puede haber algo más increíble que eso? Pues todo es posible en los cuentos. ¿Por qué? Porque en realidad, aunque no lo sepamos, todo es posible para nosotros, que somos mucho más poderosos de lo que creemos. Bueno, voy a enumerar unos cuantos cuentos que todos conocemos: Blancanieves, Cenicienta, La Bella Durmiente, Caperucita Roja, El Rey Rana, Rapunzel, La Princesa y el Guisante. ¿Qué tienen en común todos estos cuentos? Pues a las princesas. Son cuentos de princesas. Y esos cuentos de princesas, de princesitas, ¿no? Parece que sea una cosa como muy cursi, como muy, no sé, como muy de otra época. Encima, pues, si eres feminista y republicana, no deberías tolerarlos. Sin embargo, claro, debemos comprender qué es lo que significa verdaderamente esa princesa. Esa princesa de la que aparece en los cuentos y que muchas veces es la heroína. Muchas más veces hay muchas más heroínas que héroes en los cuentos. El héroe, ese príncipe que llega de un verso al final, en realidad tiene un papel bien tonto, porque en realidad, vamos a ver, o la que la saca a bailar, o que, bueno, estas cosas, ¿no? Sí, pues vale, muy bien, es importante, pero desde luego la que ha llevado todo el peso de la historia es ella. Vamos a ver cuáles son las características de esta heroína. La heroína en los cuentos generalmente es bella, es generosa, es buena, es humilde, discreta, perseverante, limpia, adaptativa. Todas estas características tan dóciles, tan que a veces nos puede incluso así como mujeres, ¿no? Y con todo lo que significa ser mujer en esta sociedad, nos pueden pues, un poco poner nerviosas. Pero claro, es que quizá lo que deberíamos saber es que esa princesa, a lo que se refiere, es a nuestro yo álmico, a nuestra alma. Esas son las características de nuestra alma. Nuestra alma es bella, nuestra alma es generosa, nuestra alma es buena, humilde, discreta, es perseverante, limpia y se adapta a todo. Esa es la verdadera princesa, esa es la protagonista de los cuentos. Siempre que veáis una princesa en un cuento, pensad que está refiriéndose al alma. Y entonces, el príncipe o ese héroe que muchas veces pues, tiene que hacer trampas, porque los héroes son un poco diferentes, Los héroes son como más tramposos, más astutos, son audaces, son valientes, son curiosos, son resolutivos, son inteligentes, son incansables, ¿no? Ese se refiere a nuestro yo físico, mental y emocional. Todos son yo, nosotros somos alma, nosotros también somos este cuerpo físico, mental y emocional, que es el que conocemos, al que nos resulta más común. Nosotros normalmente nos identificamos con esto, ¿no? Yo me identifico con Mercé, pero de hecho he ido descubriendo que yo soy algo más que Mercé, algo que está allí y algo que ha vivido en muchas identidades a lo largo de la historia y que tiene una vida más allá de la vida que tiene en la Tierra. A mí me gusta compararlo con la película Avatar, ¿no? En la película Avatar se puede ver muy bien, aunque bueno, con algunas diferencias, ¿no? Pero esa alma, esa princesa, sería el soldado americano que va a conquistar Pandora. Y el personaje sería pues ese chico que está, bueno, ese chico, ¿cómo se llama? Los de Pandora, no me acuerdo, bueno, el avatar, su avatar, ¿no? Que es ese personaje azul que es el que vive su historia. Yo también digo que este cuerpo físico, mental y emocional es nuestro traje de astronauta para explorar la vida en la Tierra. Es un traje, solamente un traje, pero como es lo único que podemos ver cuando nos miramos en el espejo y como tenemos unos sentidos que nos orientan hacia afuera y pensamos que únicamente lo que vemos, lo que sentimos,
buscamos es lo que existe, no nos damos cuenta que lo más real en nosotros es precisamente la princesa, la que está allí sintiendo perseverantemente, callada, modosita ella dentro de nosotros, aguantándolo todo, esperando, además dormida y esperando que la despertemos. Esa es nuestra princesa. En realidad, todos los personajes de los cuentos de hadas están dentro de nosotros, todos esos escenarios viven dentro de nosotros. Y eso es lo que de verdad os invito a que descubráis cuando leáis los cuentos. Pensad que si sale un ratón, ¿qué es ese ratón en mí? Si sale una hilandera, ¿qué hace la hilandera? ¿Qué me está diciendo esta hilandera de mí? Porque los cuentos de hadas nos hablan de nosotros mismos. Y es apasionante empezar a leerlos en esa clave. Solamente que tengamos en cuenta ese factor del héroe y la heroína, del príncipe y la princesa, vamos a descubrir muchas cosas. Y bueno, los temas que tratan, antes de entrar en un cuento, porque yo creo que va a ir muy bien que podamos entrar en un cuento, los temas que tratan los cuentos de hadas pues son temas tan banales y tan tontos como los que siguen. Por ejemplo, la relación con nuestros guías. Por ejemplo, las claves para una vida feliz. La difícil relación entre el yo espiritual y el yo terrenal. La pérdida del paraíso. La conquista de un nuevo paraíso. El sentido de la vida humana. El karma. La relación con nuestra sombra. El miedo a la muerte. La torpeza de las almas inexpertas. Eso siempre que veáis un personaje niño o un personaje pequeñito como Pulgarcito, generalmente es un alma inexperta. Es un alma que lleva poco tiempo encarnando en la tierra y ya veremos que es como muy torpe. Pero no pasa nada. Al final siempre se lleva el tesoro y siempre mata al gigante. Porque tiene muchos... Porque claro, es que dentro de ese personaje pequeñito hay un alma grande y poderosa. Y por lo tanto está preparada para vencer todos los desafíos. Pues habla también de esas virtudes espirituales, esas virtudes de las que hemos hablado, de la vida como maestra, del papel de la adversidad en nuestro camino evolutivo y en definitiva habla de la evolución de la conciencia humana. Ese es el motivo que encontramos en todos los cuentos. Todos los cuentos nos hablan de lo mismo. Y para muestra, un guisante, ¿vale? Vamos a hablar de la princesa y el guisante, que precisamente no es un cuento de los hermanos Grimm, es un cuento de Hans Christian Andersen de la tradición escandinava, que él escribió, pero partiendo de la tradición escandinava. Pues bien, en este cuento, que me imagino que por muchos conoceréis, que otros no, pero voy a contarlo y luego voy a analizarlo. Había una vez un príncipe que quería casarse con una princesa verdadera y la buscó por todo el mundo, recorrió todas las cortes. Desde luego conoció a princesas bellísimas, a princesas muy gentiles, pero ninguna le pareció lo suficientemente verdadera. Así que, harto de recorrer el mundo, un buen día regresó a su palacio tirando la toalla. Precisamente fue por aquellos días cuando una noche de tormenta, una terrible y oscura noche de tormenta, llamaron a la puerta del palacio. Uno de los criados fue a abrir. Abrió y se encontró a una pálida muchacha, empapada de pies a cabeza, toda manchada de barro. Cuando la vio le dijo: ¿en qué puedo ayudaros? Y ella le dijo: por favor, vengo a pedir ayuda. Yo soy una princesa verdadera. Lo que pasa es que me ha cogido la tormenta y me he perdido y necesitaría que me pudierais dar un lugar donde pasar la noche. El criado, cuando lo oyó y conociendo que el príncipe del castillo había estado buscando una princesa verdadera por todo el mundo, inmediatamente la hizo pasar y fue a avisar de la reina. La reina, cuando se enteró, dijo: bueno, una princesa verdadera, vamos a ver. Cogió, la recibió, le ofreció un baño caliente, le ofreció ropa seca y le preparó la habitación. Pero la reina, que quería poner la prueba, puso debajo del colchón un guisante, pero pensó que un colchón no era suficiente, así que encima del colchón puso más colchones, y más colchones, y más colchones, en total 40 colchones. Encima de los 40 colchones tuvo que acostarse la princesa. Y al despedirse la reina le dijo: espero que pases buena noche, mañana nos veremos. A la mañana siguiente, cuando la princesa se levantó, fue al encuentro de la reina, y la reina le preguntó: ¿qué tal, princesa? ¿Cómo habéis pasado la noche? A lo cual la princesa respondió: ha sido la peor noche de mi vida, talmente como si durmiera encima de una roca. ¡Qué incomodidad! Pero yo no sé qué pasaba, y mira que había colchones, pero ¡ay, qué cosa más incómoda! Entonces la reina supo que ella era una princesa verdadera.
fue a comunicárselo a su hijo, que acudió al encuentro y irremediablemente la miró a los ojos, la reconoció, supo que aquella era la princesa que había estado buscando, se casaron y, por supuesto, fueron felices para siempre. Que se tienen que acabar los cuentos. Pues vamos a ver, yo de este cuento quiero destacar 3 cosas. Bueno, una es esos 40 colchones. El 40 es un número que se relaciona con pruebas. Los 40 años en el desierto, 40 días en el desierto, o sea, 40 es un número que la cuaresma, también, 40 balones. Sí, también que está muy presente en los cuentos. Pero es un número que se relaciona con pasar una prueba. Y desde luego, aquella reina le hizo pasar una prueba a la princesa. Pero a mí, una de las cosas que más me gusta es que he descubierto que hay una instrucción que nos invita a meditar en este cuento. Porque al principio del cuento, cuando el príncipe decide regresar, recordemos lo que es el príncipe y recordemos lo que es la princesa. Podría resumirse así: cuando el príncipe deja de buscar, la princesa aparece. Cuando somos capaces de acallar nuestra mente, de acallar nuestras emociones, de relajar nuestro cuerpo, entonces nuestra alma emerge. Fijaros qué mensaje más bonito se escondía en este cuento. Además, hay otro que es el que da nombre al cuento, el de Quisanta. Y de hecho fue el que me dio a mí la clave, porque esto surgió un día cenando. Así yo dije, esto es como el Quisanta de la princesa. Y me dijeron, ¿qué quieres decir? Y digo, bueno, digo que siempre en la vida hay algo que no deja que te duermas. Aquello que no deja que nos durmamos, desde luego, nos hará pasar mala noche. Pero es que, a ver, como almas, no venimos a la tierra a dormir, venimos a la tierra a despertar. Y por lo tanto, cualquier cosa que en la vida nos haga despertar, desde luego, debemos agradecerlo. Nos cuesta mucho, porque normalmente de entrada no nos gusta nada las cosas que nos hacen despertar, aquello que nos incomoda. A veces que te despidan del trabajo, a veces una pérdida, a veces pues, tantas circunstancias en la vida que están allí y que de alguna manera nos sacuden, pero esas sacudidas que, fijaros, una cosa que no he contado, el cuento el del rey rana, el famoso cuento de la princesa que besa a la rana, pues resulta que en la versión original de los hermanos Grimm no hay beso a la rana. Eso que ha sido tan extendido, no hay beso en la rana. ¿Sabéis cómo la princesa despierta al príncipe? O sea, saca al príncipe de la rana tirándolo contra la pared. Lo tira contra un golpe contra la pared, porque le da auténtica repugnancia. Ese cuento también habla de la relación del alma con este cuerpo. En realidad, el alma no siempre se debe sentir cómoda aquí, dentro de este cuerpo, que suda, en fin, fijaros, el alma es pura, el alma es limpia, el alma... Pues ese cuento nos habla de esto, de la relación del cuerpo espiritual con el cuerpo terrenal. Es el cuento del rey Ram. La Blancanieves, ¿sabéis cómo despierta Blancanieves de esa muerte aparente en la que la deja el mordisco de la manzana? También nos han contado que cuando era Walt Disney nos contó que era con un beso también, ¿no? Pues no, tampoco hay beso en la versión original. La llevan, la están transportando en un féretro y entonces tropiezan y la sacuden. Y al sacudirla la manzana sale y entonces ella despierta. Fijaros, a veces necesitamos una sacudida para despertar, porque si no nos quedamos mirando, si todo va bien, si todo fluye, si todo es cómodo, entonces pues bueno, nos vamos aplatanando. Y aquí no venimos a aplatanarnos, aquí venimos a lo que venimos a evolucionar, venimos a crecernos en las dificultades, venimos a descubrir quiénes somos. Fijaros qué temas más profundos tocan los cuentos de hadas. Pero os preguntaréis, ¿y dónde están las hadas? Ya os he dicho que de hadas pocas vamos a encontrar. Hay las famosas 13 hadas de la Bella Durmiente, que también es muy bonito, la historia de que sean 13 hadas. Son 13 hadas, pero solo hay 12 platos, y por eso solo invitan a 12. Y la 13ª hada es la que la maldice, la que dice que va a morir. Pero como se cuela en el número 12, se cuela por delante de la del número 12, el hada que tenía que haber hablado antes, dice, no, dormirá durante 100 años. Entonces, ese 13, que es el número en el tarot, por ejemplo, el número de la muerte, es un número de mala suerte, en realidad es un número muy evolutivo. Es esa adversidad que nos hace evolucionar. Y desde luego, el cuento de la Bella Durmiente es un cuento que habla mucho de evolución.
Por ejemplo, una cosa muy curiosa es que la maldición dice, será a los 15 años, cuando cumpla 15 años, ¿no? ¿Y qué hace el rey? Manda quemar todas las ruecas de todos los usos que hay en el palacio, ¿no? Que lo limpia de todo esto, y la tienen ahí encerrada, y ella vive ahí encerrada en su palacio durante esos 15 años. Pero curiosamente, el día que cumple los 15 años, es decir, el día del maleficio, el rey y la reina no estaban en el palacio. ¿Qué dices? ¿Qué pasa, no? Porque claro, lo que tiene que ocurrir es imparable, no hubieran podido evitarlo. Pero justamente como no está en palacio, ella se dedica a curiosear por aquí y por allá. La curiosidad, la mente que se despierta, la curiosidad es propia de la mente. Entonces busca, y sube a una torre que tiene una escalera de caracol. Desde luego, subir por una escalera de caracol es un arquetipo evolutivo tan significativo. O sea, la evolución es una espiral ascendente. Sube y entonces arriba encuentra a una anciana que está hilando. Y entonces le pregunta, ¿qué haces, abuelita? Y ella contesta, estoy hilando. Y en el libro, en el cuento pone, en la versión de los hermanos Grimm, dijo la anciana moviendo la cabeza. Porque claro, resulta que en alemán hay una expresión que es hilar en el cuarto de arriba y significa pensar. Y por eso ella mueve la cabeza, porque en realidad es que empieza a pensar, se activa la mente. Se activa la mente, se duerme la princesa. ¿Te das cuenta de la relación? Cuanto más activa está la mente, más dormida está el alma. Y tiene que pasar un periodo. Y entonces, durante ese periodo, hay una serie de príncipes que se dedican a intentar acceder a ese castillo totalmente cubierto de rosales silvestres. Y todos quedan atrapados y mueren. Hasta que, en el momento justo, cuando llega el periodo exacto, llega un príncipe y entonces, magia, se abren los rosales y le dejan pasar. ¿Qué ha cambiado? Que era el momento. ¿Qué ha cambiado? Pues que ha llegado el preciso momento en el que la princesa tiene que despertar. Ese momento en el que la princesa tiene que despertar, ¿sabéis cuál es? Es ahora. Es ahora. Estamos viviendo un periodo en la historia de la humanidad en que todas las princesas tienen que despertar. Ya se vale echar la siesta. Ha llegado el momento de que nos pongamos a hacer lo que tenemos que hacer. El alma despierta. Que el alma despierta. Han pasado los años. Todos esos príncipes que tuvieron diferentes tentativas, que se adentraron en ese bosque de rosales silvestres y se quedaron atrapados por las espinas muriendo, son los diferentes yos en los que nosotros hemos encarnado sin conseguirlo. Pero ahora es el momento justo. Han pasado los 100 años. Lo dicen todas las tradiciones del mundo, todas las tradiciones de sabiduría del mundo lo dicen. Es ahora, este momento que estamos viviendo ahora. Por eso es tan importante que ahora se sepa esta verdad que hay en los cuentos de hadas, igual que se sepan tantas y tantas verdades que han permanecido escondidas a la humanidad. Entonces, yo aquí es donde veo el verdadero significado de que todo esto se desvele ahora. Y espero tener tiempo de contaros un cuento que habla precisamente de esto. Pues bien, os decía, no están las hadas, no hay hadas, apenas hay hadas. ¿Por qué se llaman cuentos de hadas? Bueno, sabéis que hablamos de hadas, pero también existe algo que se llama el hado. El hado es el destino. En realidad, los cuentos de hadas son cuentos sobre el destino de la humanidad. Y por eso nos recuerdan que existe un momento en el cual todas las princesas tienen que despertar. Que aunque el lobo se coma Caperucita, no tenemos que tener miedo, porque habrá el momento en el que Caperucita va a salir del vientre del lobo. Y el momento en el que Caperucita sale del vientre del lobo es ahora. ¿Sabéis qué dice Caperucita cuando sale del vientre del lobo? Dice, qué oscuros estaba ahí dentro. Y de hecho, que hemos vivido a oscuras durante mucho tiempo. Ya apetece no tener un poquito de luz. Ya apetece poder recordar que somos mucho más que carne y huesos, que tenemos una fuerza infinita en nuestro interior. Pues leamos cuentos, porque los cuentos nos permitirán recordarlo. Vamos a contar otro cuento. Uno que seguro que conocéis todos, Hansel y Gretel, la casita de chocolate. Este yo creo que todos lo hemos leído, todos lo hemos oído. Es mi cuento favorito de todos los cuentos. Pues bien, Hansel y Gretel son niños, por lo tanto nos habla, como os he dicho antes, seguramente de unas almas que todavía les queda trabajo, todavía no están por coronarse, todavía no son princesas a punto de convertirse en reina, son unos simples campesinos.
En su casa había muchísima hambre, tanta hambre que su madre y su padre una noche hablando, más que nada por la madre, que se ve que no era muy buena, no los debía querer mucho, pensaron que lo mejor que podían hacer, como no podían alimentarlos, pues ya que no podían comer todos, que al menos se dejaban los niños en el bosque, que al menos habría comida para ellos, y así pues no morirían todos de hambre. Entonces pues decidieron que al día siguiente, cuando fueran a buscar leña, los abandonarían en el bosque. Hansel, que estaba escuchando, porque la mente siempre está atenta, siempre está pendiente de todo, tramó un plan. Eso también es muy mental, tramar planes. Salió al patio y cogió piedras, y se llenó el bolsillo con piedras. Entonces, cuando los llevaron para el bosque, él fue dejando caer piedras. Os suena, que si lo recordáis bien, ¿no? Vamos a ver, piedras. Si os digo piedras en el camino, yo creo que a todos nos suena a obstáculos, ¿no? Entonces ya nos dice que ese camino, esa posibilidad de retorno que significan las piedras, en realidad son un obstáculo para la evolución. Por eso nadie debería regresar al hogar antes de haber hecho lo que tiene que hacer, porque todos venimos aquí a hacer una serie de cosas, venimos a aprender una serie de cosas, venimos a recordar una serie de cosas y a traer un trocito de cielo a la tierra, y no podemos irnos sin haberlo hecho. Entonces, cuando Hansel y Gretel, cuando llega la noche y sale la luna y ven brillar los guijarros, regresan al hogar, han fracasado. Entonces, por eso el cuento no se puede acabar allí. Si acabara allí, vaya cuento, ¿no? No nos importaría a nadie ese cuento. Pasa un tiempo y otra vez la cosa está muy mal, no hay comida y la madre insiste, estos niños los tenemos que quitar de encima. Entonces, al día siguiente lo volverán a intentar, pero resulta que por la noche cerraron la puerta con llave, así que esta vez la mente no pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque a veces, si no pasamos la prueba de una manera, nos la van a hacer pasar más difícil todavía. Entonces, es mejor que aprovechemos la ocasión que tenemos. Virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? O sea, porque lo que tenemos, todo lo que tenemos en nuestra vida en este momento es lo adecuado para nosotros, para ese despertar. O sea, que podemos bendecirlo todo tranquilamente, porque todo está ahí por un motivo. Pues bien, ellos van dejando el camino sembrado de miguitas de pan. Las miguitas de pan ya nos indican que ese camino es un camino de nutrición. Ya no son piedras en el camino, hay pan en el camino. Pero vienen los pájaros y se lo comen. Yo recuerdo cuando era pequeña la rabia que me daban esos pájaros, y mira que me gustan, Sin embargo, resulta que en los cuentos los pájaros siempre son amigos de los héroes, siempre son animales que ayudan. Y podemos pensar, ¿en qué les ayudan? Pues caramba, que no les dejan volver para atrás, que les obligan a ir hacia adelante. Y de hecho los ayudan hasta el punto de que luego los van a conducir hasta la casita de chocolate. Bueno, cuando llegan, pues está muy bien, porque tienen mucha hambre, empiezan a comer y de verdad con qué gusto deberían comer aquellos niños aquella rica casa. Pero claro, luego salió la bruja y los invitó a pasar, les ofreció merienda, pero ya sabemos cómo acaba la cosa, ¿no? Con Hansel metido en una jaula y con Gretel trabajando de criada de aquella malvada bruja y accediendo a todos sus caprichos. Hansel, la mente, trama y le ofrece un hueso de pollo, porque como la bruja es ciega, pues entonces toca allí y la engaña. Eso es muy de la mente sabe mucho engañar, y sobre todo nos engaña a nosotros mismos. Somos los principales engañados por la mente. Mientras tanto, ¿qué hace Gretel? Gretel siempre está sirviendo, siempre está allí esperando la ocasión, esperando el momento en el que pueda realmente aparecer con su fuerza. Y finalmente, y por eso me gustaba tanto este cuento, es Gretel la que salva a su hermano. Porque casi siempre, aunque veamos en los cuentos que el príncipe despierta a la princesa, pero en realidad siempre es la princesa la que salva al príncipe, porque el príncipe sin la princesa no sería nada. Entonces, pum, empuja a la bruja dentro del horno y ellos, una vez se pueden liberar, encuentran tesoros escondidos en casa de la bruja. Salen de allí, encuentran el camino fácilmente de regreso. Ese camino que era tan difícil de encontrar de repente es muy fácil, pero antes de regresar al hogar tienen que cruzar un río. Cruzar un río es un arquetipo de acceder a otro mundo, acceder al otro mundo, acceder al hogar, a nuestro hogar espiritual. Y de hecho, el animal que los transporta es un pato blanco, es decir, un ganso, una oca, que para los antiguos egipcios era un conector entre mundos. Por lo tanto, nos refuerza esa idea de que realmente hacen el viaje de regreso al hogar.
Y de hecho, cuando llegan a su hogar, esa madre malvada ya no está porque se ha muerto de hambre. Y solamente queda un padre bondadoso con los brazos abiertos y con el cual van a compartir sus riquezas. Vayamos ahora a revisitar todos estos momentos. Esa madre malvada, ese padre malvado que los deja en el bosque. ¿Acaso nosotros, cuando estamos pasando adversidades y penurias, no decimos: Dios mío, me has abandonado, estoy solo ante todo esto, no tengo a nadie conmigo, yo estoy para sacar todo esto adelante? Perdón, ¿puedo hacer un...? Sí. En este caso, los padres son los señores del karma, porque ellos les hacen pasar todo esto para que despierten su alma. Exactamente, esa adversidad, de la que hablaba, esa adversidad o ese adversario que muchas veces es el desencadenante de nuestra evolución. Como Saturno en la astrología, que es el señor del karma, de los señores del karma. Exacto. ¿De qué malo es Saturno? Pues no. Pero el hecho de ser una figura paternal, también de alguna manera es cuando pues, nos sentimos abandonados, nos sentimos solos frente a la adversidad. La casita de chocolate. La casita de chocolate es esto, este mundo que conocemos, el mundo de los sentidos, tan seductor, tan goloso, y que nos aprisiona, nos encarcela. Y tenemos que librarnos de él, porque si no, nos quiere comer, nos quiere devorar. Tenemos que liberarnos. Cuando por fin conseguimos liberarnos, ¿qué ocurre? Que encontramos tesoros. Son los aprendizajes que obtenemos cada vez que superamos una prueba en la vida. Y ricos en todo eso, debemos regresar a nuestro verdadero hogar, donde ofrendaremos todo lo que hemos cosechado. Ese es el auténtico significado, el significado oculto, y seguramente hay muchos más, porque yo no digo que haya llegado a la capa más profunda del cuento. Esta es la capa a la que he podido acceder hasta ahora, la del cuento de Hansel y Gretel que todos conocemos. Bueno, ¿y cómo vamos de tiempo? Qué bien. Iba a decir, colorín colorado, este cuento se ha acabado, pero no sé, como hemos empezado un poquito más tarde,